Bueno, buenas tardes. En la clase de hoy vamos a iniciar el capítulo 8, que está relacionado con fricción. Entonces, en la fricción, lo que vamos a ver nosotros, son temas que ustedes ya probablemente ya han visto en física, pero nosotros vamos a tratar aquí sobre todo lo que es la fricción seca. ¿Por qué hablamos de fricción seca? Porque es en contacto entre dos superficies. Es decir, no va a haber un fluido, por ejemplo el agua, o un fluido viscoso, un aceite, que exista entre las dos superficies de contacto. Entonces, vamos a tratarla en este modo como fricción seca. Entonces, como fricción seca, ¿por qué se da? Porque existe rugosidad entre las partes que están en contacto. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos un bloque. Ese bloque tiene un peso. Y habíamos visto que en física ese bloque, o por la tercera ley de Newton, vemos que existe lo que se llama acción-reacción. Entonces, sobre la superficie hay una reacción sobre el cuerpo que se llama normal. Si nosotros queremos empujar ese bloque, por ejemplo, con una fuerza P horizontal, el bloque no se va a mover de inmediato, dependiendo, ¿verdad? Si empezamos con una fuerza así pequeña. ¿A qué se debe entonces? ¿Por qué no se mueve? Porque hay una fuerza de fricción que se ha encontrado experimentalmente que se opone a ese movimiento. Entonces, lo que pasa aquí es que nosotros vamos a empezar a aumentar esa fuerza P, y entonces lo que va a aparecer es que esa fuerza va a empezar a aumentar, la fuerza perdón, de esta F va a empezar a aumentar poco a poco, poco a poco, poco a poco, ¿verdad? Oponiéndose a esta fuerza P inicial que quiere empujar y mover el bloque, y va a llegar un punto tal en que el bloque empieza a moverse. Ese punto es el que vamos a llamar Fm, que va a ser una fuerza máxima. Ese punto experimentalmente se ha encontrado que existe una relación de proporcionalidad entre esa fuerza máxima y la normal, que es la fuerza de reacción que hay sobre el peso. Entonces, en ese punto, que es cuando se da esa fuerza máxima, nosotros vamos a decir que es el movimiento inminente, es decir, está a punto de moverse. El caso ustedes lo han visto, por ejemplo, cuando un carro, digamos un automóvil, tiene algún problema mecánico, entonces no arranca y necesitamos empujarlo para hacerlo arrancar. Entonces empezamos a empujarlo por detrás, una persona no se mueve, y en una segunda tampoco se mueve. Cuando llega la tercera a empujar, ahí ya se mueve. Y es lo que pasa aquí. Al inicio se genera una gran fuerza, digamos, de oposición a ese movimiento que va a ir creciendo en la medida y va a llegar un punto tal en que ya, por decirlo así, cede y ya se inicia el movimiento. Pero siempre el contacto va a existir. O sea, siempre va a haber la rugosidad entre esa superficie y la otra de contacto, que va a hacer que siempre va a existir la fuerza de fricción. Sin embargo, también experimentalmente se ha visto que es menor a la fuerza máxima. Y es proporcional y es constante en la medida que se mueve, digamos, a velocidad constante. Entonces, en ese caso, lo que tenemos acá, que ese factor de proporcionalidad corresponde a un coeficiente. Ese coeficiente es el que nosotros vamos a llamar U sub k para la fuerza de fricción dinámica, que es proporcional a la fuerza normal para el caso de cuando estemos en movimiento, y en el caso de la fuerza máxima cuando esté a punto de moverse, ¿verdad? No es antes, sino cuando está después, justo en el momento de moverse. Entonces, ese es el coeficiente estático que vamos a llamar mu sub s, s de static en inglés y k de dynamic de k. Entonces, de momento eso es lo que vamos a trabajar aquí nosotros en este capítulo 8. Vamos a ver, digamos, problemas en los cuales ya interviene la fricción, que en los problemas anteriores del libro o del que hemos visto no se ha incluido. Entonces, como les mencionaba, este es tomado del libro.
estos coeficientes se han determinado experimentalmente, que tienen que ver, por ejemplo, metal con metal, metal sobre madera, sobre piedra. Entonces, ven que este de los que se alcanza máximo pueden ser tierra sobre tierra. Entonces, como repetimos acá, ese valor máximo es proporcional a ese mioestático. En este caso, estos son los de esta tabla corresponde a coeficientes de fricción estática. Y los de fricción cinética, también experimentalmente se ha visto que, en términos generales, ese valor de mu cinético es aproximadamente las 3/4 partes del cistático. Entonces, para tener una orden de magnitud de cuánto podría ser ese factor de coeficiente de fricción en cinética, es tomar, digamos, el 0.75 veces ese estático. Ok, entonces aquí dice máximo de fuerza, fricción estática y cinética son proporcionales a la fuerza normal, lo que acabamos de ver, dependientes del tipo y condición de superficies e independientes del área de contacto. Vean que eso es importante. En este momento, para el efecto de la fricción, de lo que estamos tomando en cuenta es que 1 es proporcional a la fuerza normal y esa proporcionalidad, ese coeficiente es el coeficiente de fricción. Y depende ese coeficiente de los tipos de superficies. Entonces, por lo general aquí nosotros no vamos a especificar, digamos, que el tipo de superficie, sino que generalmente en los problemas lo que se va a dar es el coeficiente tal cual, de 0.5, 0.2, 0.3, 0.25, el valor que fuere, o si no, encontrarlo. ¿Verdad? Eso es lo que generalmente se da, no se especifica, no vamos a tratar los materiales en sí. Para ver este tema de la fricción seca, ¿verdad? Que es el de tres superficies de contacto, vamos a ver 3 situaciones, o bueno, 4 acá que se ven. En realidad, aquí, si yo aplico una fuerza P vertical, obviamente, por lógica, uno ve que no hay movimiento, ¿verdad? Porque el movimiento tiene que ser en alguna forma paralelo a una superficie de contacto, ¿verdad? O sea, que haya un deslizamiento de una superficie sobre la otra. Entonces, en este caso, eh, si yo aplico la fuerza vertical P acá, lo único que estoy haciendo es aumentando la reacción que en la parte de abajo del bloque sobre el bloque. Entonces, esta fuerza normal, si hacemos equilibrio en Y, vemos que esa fuerza normal es la suma de P más W, ¿verdad? Entonces, obviamente no hay movimiento porque del piso no puede pasar el bloque. O sea, no hay forma que se mueva. Entonces, en este caso, no hay fricción. Sin embargo, nosotros empezamos a inclinar esta fuerza, ¿verdad? Entonces, esa fuerza tiene componentes tanto en X como Y. Acordémonos que la podemos descomponer para facilitar un poco el análisis, ¿verdad? En un sistema cartesiano. Y por lo tanto, al haber una componente Px de esa fuerza, eso hace que entonces nazca y aparezca la fuerza de fricción, como fue lo que vimos antes. Entonces, en este caso, la fuerza normal no es solo el peso, como se vio en el otro caso. ¿Por qué? Porque en el otro caso solo teníamos una fuerza horizontal. En este caso, la fuerza P tiene componente vertical. Entonces, como en el anterior, aquí se suma toda completa, la P completa, porque solamente hay en dirección Y. Pero aquí la componente en Y se suma a W para calcular esta normal. Entonces, en este caso, si hacemos un balance de fuerzas, vemos que la fuerza F es igual a Px, ¿verdad? En dirección X, las dos tienen que ser iguales. La fuerza de fricción, acordémonos, siempre va a ir opuesta al movimiento. Entonces, en este caso, la fuerza P lo que quiere hacer es mover el bloque, en este caso, de izquierda a derecha de sus pantallas. Entonces, la fuerza de fricción iría en sentido contrario, es decir, de derecha a izquierda, para equilibrar también. Y la fuerza normal, como vimos, es la suma de PY, la componente en Y, más W. ¿Qué pasa con F? F sabemos que es igual a Px, pero lo que vamos a hacer ahora es compararla con este producto del coeficiente estático que está dado por
por las superficies, que habíamos visto que depende de las superficies, y la normal, que la normal en este caso es la suma de PY más W. Si comparamos este valor de Px y es menor a ese producto, quiere decir que no va a haber movimiento. Si nos devolvemos al gráfico, quiere decir que en este caso estaríamos en algún punto de acá, ¿verdad? La fuerza F que tenemos es inferior a esa fuerza máxima. Entonces, estamos dentro de la zona, digamos, una zona segura de no movimiento, ¿verdad? No hemos alcanzado ese máximo. Entonces, no hay movimiento. La fuerza F, que es igual a Px, es menor a la fuerza máxima que está dada por el producto de proporcionalidad entre el coeficiente que depende de la superficie y la normal, en este caso, es igual a la suma del peso más P. Ahora bien, aumentamos en este caso la fuerza P y también le variamos el ángulo de forma que la fuerza Px sea mayor que en el caso anterior. Entonces, en este caso, vemos que por la combinación de las mismas ecuaciones que teníamos antes, esa fuerza Px es igual a la fuerza máxima de μ estático por n. Entonces, justo en ese momento que esa fuerza Px que estamos aplicando acá es igual a la fuerza máxima que puede alcanzar la combinación de μ estático por n, hace que lleguemos al movimiento inminente. Entonces, esa es la condición que generalmente nosotros vamos a analizar aquí en el curso. En muchos de los casos es determine las condiciones para el movimiento inminente. ¿Por qué? Porque esta condición de movimiento inminente nos da una cuarta ecuación. Acordémonos que tenemos en equilibrio 3, típicamente, dependiendo cómo lo analicemos, y vamos a tener una ecuación, por decirlo así, una ecuación de fricción. Que esa ecuación de fricción solo aplica para el caso inminente, que es la fuerza máxima, y el caso de cuando tengamos movimiento. Es decir, que la fuerza que está provocando el movimiento, en este caso la componente X de esta fuerza P, es en este caso menor a Px. Igual que es menor a, digamos, mayor a Fk, que Fk es la fuerza la fuerza de fricción cinética. Entonces, si por alguna razón la fuerza P es mayor a esta fuerza máxima, de hecho, va a superar también a la fuerza F de fricción cinética, que la fuerza en sí de fuerza de fricción cinética es proporcional al coeficiente cinético, que de hecho es menor que μ estático. Por lo tanto, al haber un desbalance en estas componentes en dirección X, vamos a tener movimiento, que es el caso que tenemos aquí. Y si tenemos movimiento, entonces vamos a tener ya sea un movimiento acelerado o un movimiento a velocidad constante. Entonces, acordémonos que en este curso, ¿verdad? Siempre estamos enfocados a lo que es la estática, por lo tanto hay equilibrio y por lo general no vamos a analizar el movimiento, pero se puede presentar en el caso de fricción que hay una condición que diga qué pasa si se mueve. Entonces, si está en movimiento, la fuerza de fricción asociada es esta. Mu cinético, digo mu cinético sí, por N. Ok. Luego, viendo esta misma relación que teníamos con este tema de los bloques, muchas veces, es práctico trabajar con una resultante. ¿Quién es esa resultante? Una resultante va a ser la suma de, en este caso, la componente X y la normal. Entonces vamos a partir del mismo caso anterior. Teníamos nuestro bloque, aplicamos una fuerza vertical, obviamente no va a haber movimiento porque no va a pasar del piso o de esta superficie y por lo tanto la resultante R es igual a la normal en este caso y la normal es igual a P más W.
En el caso que no haya movimiento, entonces la componente Px vimos que nos supera al valor máximo de fricción, pero igualmente hay fuerza de fricción. Acordémonos que el hecho de que que no haya movimiento no implica que no haya fuerza de fricción. La fuerza de fricción va a aparecer siempre y cuando a una respuesta de una componente que sería paralela a la superficie. Y entonces, en este caso, es igual a Px. Siempre va a ser en este caso, por equilibrio de fuerzas, igual a Px. Solo que no es igual a la fuerza máxima por la normal. Por eso no hay movimiento. Entonces, aquí se forma un triángulo de fuerzas entre N, F y R, ¿verdad? Que en este caso sería la suma, ¿verdad? R es igual a la suma de Px más N. Y vemos también que que es un triángulo rectángulo. Y a su vez, vemos que se forma un ángulo que vamos a llamar phi, que es el ángulo que se va a formar entre esa resultante y la normal. Recordémonos que la normal es una fuerza perpendicular a la superficie. En este momento la estamos tratando como algo horizontal, por lo tanto la normal es vertical, ¿verdad? Pero puede ser que en muchos casos, algunos problemas, la superficie es inclinada. Entonces tenemos que agregarle el efecto o el ángulo de la inclinación. Entonces, en este caso por ahora, la normal es vertical y ese ángulo que se forma le llamamos phi. Y como vimos antes, phi es, digamos, la tangente de phi es px entre n. ¿Ok? De momento tengamos ese dato. Y sabemos que en esta condición, como igual en el anterior, ¿verdad? Como que es el segundo dibujo, ¿verdad? No hay movimiento, ¿verdad? No tenemos movimiento. En el tercero es el caso en que tenemos movimiento inminente. Igual tenemos la misma configuración, solo que el ángulo aumenta un poquito y la condición es que esta Px es igual a la fuerza máxima, que es igual a mu estático por n. Entonces, al determinar la tangente de ese ángulo, ¿verdad? Como aquí se forma un triángulo rectángulo, podemos aplicar la tangente. Vemos que ese tangente de phi, que en este caso lo vamos a llamar S, es igual a Fm entre n, ¿verdad? Pero como aquí se alcanzó el valor máximo, que es cinético por n, se cancelan las n's y nos queda una relación entre el ángulo que se está formando entre la resultante y la normal, que se llama phi, que si es movimiento inminente, ese ángulo es igual a phi s. Y la tangente de phi s es igual al miostático sub s. Entonces, eso es un resultado importante que muchas veces a ustedes los puede, digamos, los puede ayudar, ¿verdad? Porque puede ser una ecuación. Si ustedes le dan el mu cinético o estático, pueden determinar el ángulo de fricción, ¿verdad? Entonces pueden determinar la orientación de esa resultante que se ve aquí. De forma análoga, cuando estamos en movimiento, lo que tenemos es que el ángulo que se forma aquí más bien es igual a phi k, en el cual el ángulo de phi k va a ser igual al mu cinético. Ok, entonces eso es lo que queríamos ver con los ángulos de fricción cuando estamos en posición horizontal. Ya cuando yo les comenté que si tenemos una inclinación de la superficie, entonces vamos a partir de acá. Si t igual 0, el peso y la resultante. Vean que con respecto al anterior, voy a devolver al anterior, acá el movimiento es provocado ¿por qué? Es provocado por una fuerza externa. ¿Ok? Entonces aquí, al ser una fuerza externa, determinamos entonces cuál es el valor del mu cinético y del mu estático con una aplicación de una fuerza externa. Ahora lo que vamos a hacer es que en lugar de aplicar la fuerza externa, lo que vamos a hacer es inclinar la superficie, de tal forma que el movimiento se genere únicamente por la gravedad. Entonces en este caso, si yo inclino esa superficie un ángulo menor al phi s,
que ya vimos que el phi s nos da un indicativo que era igual a la tangente de ese ángulo, es igual al mu estático. Entonces, eso hace que si ese ángulo de inclinación es menor a ese phi s, no va a haber movimiento. Entonces, es otra forma de verlo. Y esa forma es como generalmente calculan y se determina experimentalmente los coeficientes de fricción. Entonces, analizando este caso, tenemos el plano inclinado, orientado con respecto al horizontal, un ángulo θ, que es menor a phi s en este caso, y se demuestra que no hay movimiento. Yo les había mencionado de esa regla de que ángulos cuyos lados son mutuamente perpendiculares son iguales. Eso se da aquí. Entonces, por ejemplo, sabemos que la normal es perpendicular a la superficie. Entonces, si partimos de ese hecho, vemos que la normal es perpendicular a la superficie. Esta es la superficie. Si quieren, tal vez lo dibujo así como con colores. Entonces, esta que es verde es perpendicular a la normal. ¿Verdad? Aquí se forma un ángulo recto. Con otro color, tal vez azul. Esta de acá es perpendicular ¿a quién? A la roja, a la de la resultante. Entonces, aquí se forma un triángulo entre el verde y el azul, que forma el ángulo θ. Entonces, ¿dónde encuentro θ? En otro triángulo en el cual se formen en lados que sean mutuamente perpendiculares. Entonces, los azules con los verdes. Entonces, vemos que entonces el ángulo θ es este que está aquí arriba. Y acá entonces vemos que también se forma un triángulo rectángulo acá. Entonces, la resultante, que es la fuerza que se forma entre, o sea, perdón, el ángulo que se forma en este caso es entre la resultante y la normal, que sería en este caso θ. Podemos descomponer n, ¿verdad? Y esta f. Y acá, igual, para determinar el peso, entonces, vemos que esta sería la verde de acá y esta sería la otra. Entonces esta es perpendicular y esta es perpendicular a esta, ¿verdad? Por eso es que se forma aquí el ángulo θ. Entonces aquí el peso lo descomponemos en W seno y W coseno. Y por lo otro que vamos a hacer acá es que vamos a hacer equilibrio en lo que es en dirección X y dirección Y ya rotado. Generalmente lo que se hace es que se trabaja con ángulos en los cuales, perdón, ejes en los cuales se han rotado en dirección con respecto al horizontal, en este caso, θ, se han rotado para que solo aparezcan ecuaciones con una incógnita, ¿verdad? Para que no intervengan las dos y que sea más fácil resolver el problema. Entonces, voy a borrar eso un poquito. Entonces aquí vimos que al descomponer, perdón, la R y formar este θ, vemos que efectivamente la relación que existe entre ellos hace que el ángulo, ¿verdad?, sea menor al phi s. Y por definición vimos que si es menor no hay movimiento. Seguimos inclinando el plano y lo igualamos al ángulo phi s. Entonces justo en ese momento hay movimiento inminente. Entonces, antes como teníamos una fuerza externa Px, aquí en realidad la que está generando ese movimiento es la componente paralela a la superficie, que sería la componente W seno. Entonces, en la medida que yo voy aumentando el ángulo, ¿verdad? Voy aumentando el valor del seno y por lo tanto entonces esta componente va creciendo y hace que al final alcance el valor máximo
que ese valor máximo es el de la condición de movimiento inminente. Igual, si inicio una vez que ya inició el movimiento, yo puedo, en este caso, ya en movimiento, ajusto el ángulo nuevamente de tal forma que pueda determinar entonces ¿cómo se llama? El factor de fricción. ¿Verdad? Entonces, como les digo, no sé si ustedes en física lo han visto, ustedes pueden experimentar, pueden tener una mesa, la van inclinando, y en el momento que empieza a moverse, ese es el ángulo de fricción. No sé si tienen alguna consulta hasta ahora. ¿No? ¿Está claro? Sí, profesor, claro. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué tienen que ver los problemas que tienen que ver con fricción seca? ¿Cuáles van a ser generalmente los tipos de problemas? Entonces, por ejemplo, en este caso dice, todas las fuerzas son conocidas. ¿Cuáles son las fuerzas conocidas? En este caso, el peso, una fuerza externa, a partir de eso determinamos N, y por balance de fuerzas determinamos F. Entonces conocemos todas las fuerzas, ¿verdad? Conocemos el factor de fricción, y la pregunta es si determinar si el cuerpo se mueve o no. Entonces, ¿cómo sabemos si el cuerpo se mueve o no? Va a depender entonces de qué valor se tiene con esta fuerza requerida. Si esa fuerza requerida es mayor o no a la fuerza máxima. Y también va a depender de hacia dónde se está moviendo. En este caso, si por ejemplo yo aplico una fuerza P y yo quiero saber si se mueve o no, entonces tengo que saber si P es lo suficientemente grande para vencer la fuerza máxima aquí que se está oponiendo al movimiento hacia arriba. Entonces, ese es un caso. Otro caso podría ser que igual se conocen las fuerzas, el movimiento es inminente, entonces la condición es si ya como dato el movimiento es inminente. En el caso anterior teníamos que determinar o comparar el valor de la F para ver si cumplía o comparando con la fuerza máxima para determinar si se mueve o no se mueve, o está en movimiento o no está en movimiento. Y en este otro caso nos dicen, el movimiento es inminente. Entonces, como ya conozco Fm y conozco N y todas las otras fuerzas, lo que hacemos es entonces despejar el miostático. Entonces la pregunta es determine o calcule el valor del coeficiente de fricción. Y otro caso puede ser, por ejemplo, el caso de que se conozca el coeficiente de fricción, el movimiento es inminente y la pregunta es determine la magnitud o dirección de una de las fuerzas aplicadas. Entonces, por ejemplo, acá se conoce el peso del bloque, se puede determinar o no la normal, si no se conoce P, entonces vean que N y P están relacionadas. Entonces, y se sabe que el movimiento es inminente, entonces se necesita saber ya sea P o N con las dos. Entonces, esos serían básicamente los problemas que tendrían que ver con esta primera sección del capítulo 8. Parece que teníamos un problema, entonces eso es lo que vamos a hacer ahora a continuación.